Bendiciones, saludos. Le habla Mileida Parra de la comunidad Crecimiento para Ti. Hoy estaremos compartiendo la parashá número 48 y 49. Vamos a hacerlas dos juntas, ya que estamos pronto para terminar el ciclo. La semana pasada pues no pude. Le pido disculpas. La parashá está en Deuteronomio capítulo 16, 18 hasta el 25. Vamos a estar leyendo la palabra y lo que significa Shostin. Me permiten aquí un momento. Un momento, por favor, y disculpe. Shostin dice conformación del sistema judicial adecuado. Tengo en mi Biblia, en la Torah Emé, y en esta, en Sefer Dabar, habla de Shostin, jueces. Ambas pues la voy a estar leyendo. Y como decía, Shostin significa jueces, que es el sistema judicial que el Padre está estableciendo. Y la parasha, tanto la 48 como la 49, están relacionadas, porque el Eterno primero establece su justicia en el corazón de su Shostin, ¿verdad? Y luego enseña cómo mantenerla, que está en mantenerla en la batalla. Entonces, enfatiza la justicia y la pureza del gobierno de Dios, de nuestro Padre Celestial, del gobierno espiritual en nosotros, en nuestro caminar diario. Y vamos a estar orando, porque esta es la parasha, disculpen, la parasha 49 es Kitexé. Dice, cuando salgas a la batalla, a la guerra. Entonces, ambas están relacionadas. La primera tiene que ver con el establecimiento de esos jueces, de su justicia en el corazón. Y la segunda es cómo mantenerla. Vamos a estar explicándola. Vamos a hacer una oración para que sea el Padre Celestial hablando en nuestras vidas, que Él sea a través de mí. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu infinita misericordia sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría, de revelación que está en nosotros, que reposa en nosotros. Gracias por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y eres tú hablando a tu pueblo y a mi vida a través de esta palabra, de esta parasha. Te doy gracias, Señor, por la sabiduría y la revelación. Amén y amén. Bueno, como les hablaba, ¿no? Que esta parasha, la parasha 48, ya que esperen un momentico que voy a compartir. La parasha Shostin tiene que ver con la definición de jueces, y dice aquí el Sefer Dabar, dice, jueces y oficiales ustedes pondrán en todas tus puertas de Jehová su Elohim, que les está dando a ustedes en todas sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con mispat seket, con juicio justo. No torcerán el mispat, el juicio, no harán acepción de rostro de persona, y no tomarán shohat, presente soborno, porque un shohat ciega los ojos del sabio y trastorna las palabras de los sadiquín, que significa justos. Entonces, Sedet, justicia, solo justicia, ustedes seguirán, para que vivan y procedan la tierra que Jehová, su Elohim, les está dando. Entonces aquí el Padre está estableciendo un sistema judicial y que persigamos la justicia, para que el Señor nos entregue esa tierra, o les entregara a ellos la tierra, esa tierra prometida. Tienen que hacer justicia. Entonces yo tengo aquí unas definiciones de lo que significa la palabra Shostin, que son jueces. Viene de la raíz hebrea shafar. En el Strong 8199 dice que significa juzgar, gobernar, pronunciar sentencia, decidir, vindicar
ejercer justicia. Entonces, un juez, ¿verdad? ¿Qué hacían los jueces? Ellos tenían que juzgar, que gobernar, que pronunciar sentencia y decidir, vindicar al que necesitaban vindicar y ejercer la justicia. Y le dice que a esos jueces no deben recibir soborno. Vamos a ver más adelante lo que significa soborno. Eso por una parte. Y dice que también en el hebreo pictográfico tiene que ver con shin, diente, destruir, devorar, con pek, boca, palabra, tet, tiene que ver con rueda, serpentear, lo escondido, lo que gira. Entonces, un shofet es aquel cuya boca, palabra, destruye lo torcido. O sea, un juez es como una boca, es una boca. Es aquel cuya boca, palabra, destruye lo torcido y lo hace girar, enderezar lo que estaba torcido. Eso es lo que hace un juez. Por eso es que nosotros debemos perseguir la justicia. Y el Señor nos ha hecho, miren, reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué hace un rey? Gobernar. Y también nos ha puesto como jueces para que toda sentencia que el enemigo haya establecido o todo juicio, nosotros con la justicia, con la autoridad que el Padre nos ha dado y que nos ha constituido como jueces y que tenemos la boca del Padre en nosotros, ¿verdad? Destruimos lo torcido y hacemos girar, enderezar lo que estaba torcido. Hemos sido capacitados para eso. Amén. En este contexto, entonces un juez son los encargados de aplicar la Torá, de enderezar lo desviado, dando dirección justa. ¿Qué hace un juez? Endereza lo desviado, dando dirección justa. Aplica la Torá y da la sentencia, la dirección justa. Entonces, la palabra oficiales, la enseñanza va a ser un poquito extendida porque voy a dar muchas definiciones, pero va a ser como que la esencia para poder comprender lo otro. Entonces, los oficiales, que son shotrim, proviene de la raíz shatar, que significa inscribir, registrar, alienar, administrar. En el Strong 7860, el oficial, escriba, inspector, alguacil. Eso es lo que significa la palabra shatar, que es inscribir, registrar, alienar, administrar. El juez dictaba una sentencia según la Torá, la boca que hablaba lo que la Torá decía sobre esa situación o dice sobre esa situación y endereza lo desviado, dando la dirección justa. Entonces el oficial ejecutaba, proviene de la raíz escribir, registrar, alienar. Entonces era el oficial escriba, inspector, alguacil. Los shoftim eran los encargados de hacer cumplir la decisión de los jueces. Si el juez dictaba la sentencia, el oficial la ejecutaba, organizaba y aseguraba que el pueblo obedeciera. Entonces, en el hebreo pictográfico, un oficial que significa shin, tiene la letra shin, diente, consumir, presión, tet, lo que está enrollado, escondido, serpenteante. Entonces, el shoter es aquel que presiona, organiza y alinea lo escondido bajo la cabeza de la autoridad. Entonces, simple. El juez, ¿qué hace? Decide. Y el oficial ejecuta y hace cumplir. ¿Ve? Hay una organización. Dice jueces y oficiales. En la Torá me dice jueces y policías en todas tus ciudades que Jehová tu Elohim te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud. Miren, con rectitud. Dios estaba estableciendo aquí el sistema judicial para su pueblo. Cómo resolver casos. Él está dando un orden, una organización. Recuerden que en este contexto ellos iban a tomar la tierra prometida y Dios les estaba dando sus leyes, sus culturas, sus legislaciones y ellos tenían que cumplirla para establecer todo el sistema de toda la justicia del Padre Eterno, porque ellos no podían ser como los demás pueblos.
Entonces Dios le estaba dando un sistema legal, un sistema de justicia, y les dice y le establece cómo debía de ser. Y le dice que no imitarán la edad. Vamos a estar viendo tanto en esta parashat, la 48, como en la 49, en qué se iba a establecer justicia. Y cómo en el Brit Hadashah se reafirma, y Pablo, el mismo Yeshua, nuestro Mesías Salvador, lo reafirma. Y podemos ver cómo se aplicaba esto, que todavía hay algunas cosas que no están vigentes, pero otras cosas en su mayoría que sí. Que hay unas prácticas que hoy día no se hace, como matar a una persona apedreada, pero en otras cosas sí. Y el Señor nos ha puesto a nosotros como jueces para legislar. No tenemos lucha, dice el apóstol Pablo, contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y le da una instrucción a su pueblo. Entonces, dice, en todas tus puertas. ¿Qué significa una puerta? Dice, las puertas eran lugares de entrada, control y autoridad en una ciudad. En la cultura bíblica, las puertas eran el centro de justicia y gobierno. Eso está en Ruth 4.1 y en Proverbios 31.23. En Ruth dice que Boaz fue a la puerta y allí trajo el caso para poderse casar con Ruth. Allí se reunían los ancianos, se resolvían disputas y se aplicaba la Torá. En el sentido espiritual, las puertas también representan los puntos de acceso de nuestra vida, pensamientos, emociones, decisiones, familia. Por eso la justicia debía empezar en cada puerta para que nada entrara corrupto. Dios quería que su pueblo se mantuviera en santidad, sin corrupción. Por eso dice que nos debían aceptar soborno, que no tendríamos temor de rostro, sino que debíamos hacer lo que Dios dice, la justicia, lo recto. Por eso es que la puerta del Señor es una puerta, algunos da el ejemplo de la puerta estrecha, da el ejemplo, dice que en esa puerta está santidad Jehová. Nuestro Dios es un Dios santo y Él quiere que caminemos en santidad, en justicia, en rectitud. Y por eso Él establece ese sistema judicial. Él establece cómo nosotros debíamos de caminar y cómo debíamos de juzgar los casos. Y dice aquí, no aceptarás soborno. ¿Por qué le dice a ellos? No aceptarás soborno. Eso está en Deuteronomio, en esta paracha 16-19. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, en el hebreo soborno es shohat. Eso está en el Strong 7810. Dice, regalo, coina, pago secreto. La raíz implica algo que mezcla y pervierte lo puro. ¿Ve? El soborno mata la justicia porque distorsiona la verdad, comprando el juicio en favor del poderoso. Y dice también que ni tanto te hagas te alineas al pobre ni al poderoso, sino que tú hagas la justicia, que tú hagas un justo juicio, independientemente de que sea rico o sea pobre. No podemos torcer el derecho. ¿Por qué es tan importante este sistema? Miren, Dios quiere que Israel fuera un pueblo justo y santo, diferente de las naciones. Sin jueces y oficiales íntegros, la sociedad cae en corrupción. La justicia es la base del reino de Dios. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso lo dice el capítulo 16, 20. En el sentido profético, los jueces y los oficiales apuntan al Mesías, que vendría a juzgar con justicia. Eso está en Isaías 11, del 3 al 5 y Juan 5, 22. Entonces, los jueces, los shortim, los que deciden y conforme a la Torá. Hoy en día también lo podemos aplicar, que el enemigo hace sentencia, ya lo expliqué, y nosotros tenemos la autoridad para revertir esa sentencia de muerte que los malvados amanes, como dice el profeta, el pastor Esber. Saludos a los que se están conectando, a Zulenis, a Xiomara, a Zulay, bendiciones a todos.
Gracias. Y emitimos sentencia contra todo decreto del enemigo de muerte, que es ilegal, en contra de nuestra vida y en contra del pueblo del Señor. Entonces, hemos sido autorizados y el Señor nos ha puesto como jueces en la tierra. Amén. Entonces, es importante este punto, que no debemos de aceptar soborno, que no, el Señor no quiere que haya mezcla, que haya corrupción. Entonces, otro que dice en el verso, vamos a ir por parte, dice, no plantarás para ti árbol de acera. ¿En qué debían de hacer? No plantar árboles de acera. Esos son árboles idolátricos. Ni ninguna clase de árbol junto al altar de Jehová tu Elohim, que construirás para ti. Tampoco levantes monumentos alguno que deteste Jehová tu Elohim. Entonces, después que le dice que establece jueces, establece oficiales, que no acepte soborno, que no se corrompan, ¿ya? Después que le dice eso, luego viene otro punto. Prácticas idolátricas afines, que no aceptará ni el soborno porque tuerce, ni las prácticas idolátricas. ¿Qué significa el árbol de acera? ¿Ve? Dice que la palabra asherat, ¿verdad? No se refiere a un árbol cualquiera, sino a un poste sagrado o árbol consagrado a los dioses cananeos, Acera, y también llamada Astarte o Istar en otras culturas. Entonces, Acera en el Strong 842 es un poste de madera, columna sagrada, árbol idolátrico. Acera era la supuesta diosa madre de la fertilidad y la sexualidad que adoraba en Canaán. Sus lugares de culto solían estar bajo árboles verdes, Primera de Reyes 14:23, o con postes tallados de madera cerca de los altares paganos. Entonces dice, no plantarás árboles de acera, significa no mezcles, no mezcle el altar de Jehová con símbolos idolátricos de fertilidad. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Porque el Señor no quiere mezcla. Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo. Entonces, Él lo dice porque el altar de Jehová representa pureza, expiación, adoración exclusiva a Él. Y plantar un árbol de acera junto al altar significaba mezclar lo santo con lo profano. No podemos traer nada de la cultura pagana que no es del reino, que no es de la Torá, que no es de la instrucción del Padre a las cosas del Señor. No podemos hacer eso. Acabamos de salir de Yom Kippur, un tiempo de purificación, de expiación. Y Dios quiere que nos limpiemos de toda esa contaminación idolátrica. Y que esto, lo vamos a estar viendo, permeó al pueblo de Israel, lo hizo corromper, ¿ya? Entonces, adorar a Jehová mientras se mantenían símbolos de idolatría. Querer servir a Dios, pero al mismo tiempo conservar las prácticas culturales paganas. Yo sirvo a Dios. Yo le decía a mi familia, nosotros nacimos en Venezuela, estamos ahorita en otro país, pero no somos de esta cultura. Aunque estamos aquí, no podemos traer las culturas de estos pueblos al reino del Señor. El Señor nos estableció su cultura, su legislación, y Él quiere que nuestra vida se rija por ella. Por su fiesta, por su calendario, por todo lo que Él ha establecido en nuestras vidas. En su palabra, mejor dicho. ¿Ves? Entonces, no podemos servir a Dios, pero al mismo tiempo conservar las prácticas. Hay gente que se convierte al Señor, pero quiere seguir su mismo estilo de vida. No podemos hacer eso. O somos o no somos. Y Dios quiere que nos vayamos deslastrando de todas esas cosas. Que nos vayamos deslastrando. Por eso es que el Señor nos está revelando cada día en mayor aumento su palabra. Y volver a su diseño original, a su verdadero nombre, a sus verdaderas fiestas, a lo que Él ha establecido. Amén. ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Qué estaba pasando en Israel? Cuando Israel entró a la tierra, los cananeos tenían lugares altos llenos ¿de qué?
de altares a Baal, de Acera, dios de la tormenta, diosa de la fertilidad, postes de madera o árboles sagrados donde hacían rituales sexuales, prostitución, ritual y sacrificios. De hecho, en varios momentos Israel cayó en este pecado. Entonces eso está en Jueces 3:7. Dice, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a Baales y a Aserot. Ellos se olvidaron. Entonces, esto está aquí como ejemplo. Ya Dios aquí, cuando ellos iban a entrar en la tierra prometida, Dios les estaba advirtiendo de las cosas que ellos podían suceder si ellos no barrían por completo esas cosas. Y les dice claramente que no practiquen, que no plantarás para ti, o sea, para ellos. Ay, qué bonito, lo voy a traer a mi casa. No, debemos de analizarlo todo. Entonces, en Primera de Reyes 18 dice que Elías confronta a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. En Segunda de Reyes 23:6 dice, el rey Josías destruyó los postes de Acera del templo y expulsó a los sedomitas culturales. Miren, cultuales. Hacían culto a ellos y los tuvo que expulsar el rey Josías. Toda que Israel, nuestra nación, cayó en esas prácticas y el Señor nos está advirtiendo que no caigamos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto que dice que no plantarás para ti árbol de acera? Dice, el altar de Jehová ahora representado en la obra de Yeshua, nuestro sacrificio perfecto, no puede mezclarse con idolatría o prácticas paganas. Árbol de acera, todo símbolo, costumbre, prácticas que sustituyan la fidelidad de Dios por ídolos de fertilidad, poder, dinero, placer. Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 6, 16 y 17. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mire, lo está diciendo Pablo. Que salgamos. Miren, Dios está haciendo un llamado a su pueblo a que salgamos de andar en dos aguas o de la mezcla. Son personas, yo conozco personas creyentes, hermosas, pero hay esa mezcla. Están con el Señor, pero yo los veo cantar, yo los veo todo lo que tiene que ver con música que no adora al Padre, que está cantándole a otras cosas. Al amor, no al amor, sino aquello que no se debe. Entonces, y muchas veces como pueblo caemos en ese error porque no somos enseñados. No se le enseña. Entonces venimos, amamos a nuestro Mesías, pero seguimos con las prácticas paganas, con las culturas, celebramos. Y el creyente debe ser instruido. Por eso es que el Señor constituyó los 5 ministerios que es necesario que opere y está operando en este tiempo. El apóstol, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista. Los 5 ministerios actuando hoy en día para que el pueblo sea instruido. Y aquí está el Padre, por eso la importancia de las parashá, de estudiar y comprender que el Señor nos estableció un sistema judicial de cómo caminar una vida que agrada a Dios. De no traer la mezcla, de no copiar aquellas culturas paganas y traerla aquí al pueblo del Señor. La gente celebra Halloween y viene, no, vamos a hacer ahora un Halloween al Señor. No, vamos a disfrazarnos. No, al Señor no le agrada eso. No podemos mezclar, Él es puro y santo. Entonces, otro punto que vamos a estar tratando, dice aquí, no ofrenderás a Jehová tu Elohim novillo, cordero, que tenga algún defecto físico. O defecto o cosa mala. En hebreo eso significa, ¿verdad? Defecto físico, infección, mancha, daño. También se añade el kod davar, que cualquier cosa mala, dañada o corrupta. Es decir, no presentar a Dios un sacrificio incompleto, manchado, cojo, ciego o enfermo.
¿Por qué no se permitía? Porque el sacrificio debía reflejar la santidad a Dios. Ofrecer algo dañado era insultar su perfección. Porque el sacrificio representa a la persona que lo ofrecía. Dar un animal manchado era como un símbolo de un corazón dividido, negligente, indiferente, porque apunta también proféticamente al Mesías. Entonces, Yeshua debía ser un cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces, en esta parashá, para que vamos viendo, habla de la justicia recta, jueces y oficiales, la exclusividad de culto a nuestro Padre Celestial, no traer, y no sacrificios sin defecto. Entonces, aquí, ¿verdad? La justicia no puede estar torcida por nada que tenga que ver con soborno. El culto tampoco puede estar contaminado. El juez, un juez corrupto o un sacrificio defectuoso son la misma abominación delante de Jehová. El juez no podía ser corrupto. Es abominable. Y también un sacrificio corrupto, dañado, no completo, con defecto, también era abominable ante los ojos de Dios. Jehová quiere un pueblo íntegro en lo social y en lo espiritual, que caminemos en integridad. Como Dios le dijo a Abraham, Abraham, ve delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Vamos a estar viendo lo que significa la palabra íntegro. ¿Qué estaba pasando en Israel? En Canaán, entre las naciones vecinas, era común ofrecer a los dioses animales viejos, enfermos, inútiles. Guardar lo mejor para uno mismo y dar a la deidad lo que le sobraba. Esto es una señal de deshonra para nuestro Dios. Israel debía ser diferente. Dar lo mejor a nuestro Jehová, a Elohim, lo primero, lo perfecto, lo más valioso para Él. Entonces, Dios no quiere nuestras obras, sino lo mejor de nuestras vidas. Preséntense vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No defectuoso significa no una vida cristiana a medias, no una adoración rutinaria, sino un servicio puro. Entonces, en Malaquía dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O cuando ofrecéis lo cojo o enfermo. El pueblo de Israel había también caído en este pecado. Lo está diciendo en Malaquía. ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Entonces es importante darle a Dios lo mejor. Y aquí está el Señor. El Señor le está diciendo a su pueblo, yo soy Dios, yo soy el Rey. ¿Ve? No es malo que tú me des un sacrificio cojo. Por eso que Yeshua volcó las mesas, porque se habían corrompido. Entonces el Señor quiere que seamos íntegros, que seamos tamín delante de Él, perfectos, y que demos lo mejor para nuestro Padre Celestial. Entonces, podemos ver que algo manchado, incompleto, es indigno de los santos. Dios lo prohíbe porque su culto debe reflejar su perfección. Que el Padre nos ayude. Dice, hay una parte que no viene aquí del tema, pero lo voy a decir. Dice que Dios le provee a sus ministros para que ellos se vistan espléndidamente. Y Dios quiere que sus hijos, sus ministros, sus sacerdotes, su pueblo, se vista espléndidamente, aún en lo físico. Yo reconozco antes, estoy en el proceso. Uno a veces, yo hoy decidí, mire, me decidí arreglar, me decidí ponerme bonita como si fuera a salir, como si fuera para una fiesta, para el Señor. Porque a Dios se le debe dar lo mejor. Vestirnos para Él, arreglarnos para Él, dar lo mejor de nuestra vida. Y el Señor está arreglando todas esas cosas. Porque Él nos ha vestido con vestiduras de gloria y esplendor. Dice que, y a su novia preparada, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino,
lino limpio y resplandeciente. Y ese vestido, ese vestimenta que es espiritual, que tiene que ver con nuestras acciones, son las buenas acciones. Ese vestido, tiene que ver, dice que una de las parábolas que dice que había de las bodas del Cordero, de las bodas, dice que había un hombre que estaba mal vestido y fue identificado en la fiesta y tuvo que ser sacado, porque Dios quiere que vistamos con esas vestiduras puras, santas, sin mancha, en santidad, porque Dios nos llamó a santidad, porque somos un pueblo. Yo escuchaba una vez a un pastor que fue mi pastor, se llama José Ramón Medina. Él quiere que seamos agios, decía él, diferentes. No podemos copiar, no podemos ser como el mundo es, o la corriente de este sistema. Va en el hedonismo, en el ensimismamiento, tras su propio corazón. Y Él quiere que caminemos direccionados bajo el rúa de Jehová, oír su voz, caminar en sus mandamientos, en su justicia y hacer justicia. Seguimos, no quiero desviarme por la hora. Otro punto importante es que vamos a estar tocando aquí es el 18.1.2. Bueno, aquí dice las ofrendas, ¿verdad? La pena capital por una práctica idolátrica es la muerte, ¿no? Hay otra parte que habla en el 18, habla del Supremo Tribunal. Lo vamos a estar viendo. Dice el texto 18.1 al 5 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. Entonces, aquí voy a tocar este punto por el tiempo. A lo mejor no tocamos todos los temas, pero vamos por el tiempo, porque es una parasha extensa. Pero voy a tocar unos puntos importantes. Dice que los sacerdotes y levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, pues Jehová es su heredad, como él ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio un buey y un cordero. Debían de dar las primicias de su grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de la lana, de tus ovejas, porque Jehová tu Dios los ha escogido entre todas las tribus para que esté para ministrar en el nombre de Jehová y sus hijos. Dice que si tú le das al Señor la parte que le corresponde, el Señor te va a bendecir, no te va a faltar nada. Entonces, ¿qué significa estos donativos? La provisión de Dios para los sacerdotes. Los levitas no recibieron heredad territorial. Su herencia era servir en el altar. Eso está en Números 18, 20 al 24. Los donativos eran la manera de que pudieran dedicarse a lo espiritual sin preocuparse por el sustento. El reconocimiento de que todo viene de Dios. Dar las primicias significa: mi cosecha, mi ganado son de Jehová. Él me lo dio. Reconociendo que todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a Él. Es un acto de gratitud y dependencia. Santificación del pueblo. Cuando las primicias eran apartadas, el resto quedaba santificado. Dar era una forma de mantener la pureza del pacto. Lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Por eso es que el sacrificio no podía estar ni un cojo ni un igual. Nuestras primicias son para el Señor. ¿Por qué era tan importante dar? ¿Por qué es tan importante dar? Porque era un pacto de reciprocidad. El pueblo recibía la bendición, ¿verdad? Lleva que aquí se me pierden los apuntes. El pueblo recibía la bendición de la tierra, los sacerdotes recibían el sustento y ellos intercedían y ministraban por el pueblo. Por eso es importante sostener al levita, al maestro, a los ministros del Señor que están dedicados a eso. Miren, yo trabajo y en verdad yo le sirvo al Señor, pero no a tiempo completo. No es igual como el que no trabaja, que está dedicado al servicio, a ministrar, a interceder.
y es justo. Nuestro Dios es un Dios que estableció la justicia. Ser sustentado. Cuando el pueblo de Israel dejó de sustentar, se corrompió, y de sustentar y de seguir este principio que el Señor establecía aquí, de sustentar al levita porque ellos no recibieron heredad. ¿Saben qué pasó? La Torá se perdió, se corrompieron. Los levitas tuvieron, los sacerdotes, que dejar de oficiar al Señor para trabajar para su sustento. ¿Y qué pasó con eso? El pueblo se corrompió, por eso es que ellos fueron llevados cautivos. Amén. Allá va que mi mamá me está llamando. Me dan un permisito. Mamá, ¿qué pasó? Estoy ahí, mamá, ¿qué hago? Estoy practicando, ya ven, mi amor. Quédese ahí, ¿yo? Estoy practicando allá. ¿Yo? Ajá, discúlpeme. Un momento porque mi mamá me estaba llamando. Ajá, entonces, lo dice claro. Ese era un pacto de reciprocidad. Ellos intercedían y ministraban por el pueblo. No dar equivale a despreciar el sacerdocio. Miren, cuando no le damos a ellos, no lo sustentamos. Despreciaron el sacerdocio y la obra de Jehová. En Malaquías 3, 8, 10 dice, claro, dice muy claro, retener el diezmo, las ofrendas, es robar a Dios, porque se trataba de lo que le correspondía. Y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, sobre este punto, dice así, en 1 Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay mucha gente que critica esto, pero ellos viven. Ahora, sí sabemos que hay unas distorsiones, pero hay gente, hay ministros que están dedicados, comprometidos con el reino, y no andan robándole a la gente. Que, como dice, hay un texto en los Salmos, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Los devoran, le quitan hasta el último. Pero ese es otro sistema, no el de Dios. Ese está corrupto. Ese está corrupto. Pero hay ministros, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a saber quiénes son. Hay ministros que están con un corazón puro y sincero, sirviendo al Señor. No le andan robando al pueblo, no nos andan manipulando, lo vamos a ver. Porque si nosotros nos regimos por este sistema que está aquí, que lo vamos a estar leyendo, vamos a caminar en justicia. Y en el Brit Hadashah se confirma. Miren, en Timoteo 5, 17, 18, el obrero es digno de su salario. Es decir, el principio de sostener a los ministros permanece vigente, aunque ahora aplicado al servicio de Yeshua y en el Evangelio. Entonces, dar no es solo un deber, es un acto de honor. Reconocer a Dios como dueño y a sus siervos como ministros de su casa. El pueblo que da participa en la bendición del ministerio. Negarse a dar es cerrar el flujo de bendición, porque significa retener lo que no nos pertenece. Amén. Entonces es importante que el sacerdocio era el canal de mediación y enseñanza de la Torá. En el Brit Hadashah este principio se cumple en sostener a los ministros del Evangelio. La enseñanza central es dar lo mejor a Dios, reconocer su provisión y participar en su obra con generosidad. También lo dice Pablo. Voy a cerrar mi puerta que se escucha un poquito la conversación. Ok. Seguimos aquí. Otro punto. En Deuteronomio 8, ahora me voy a devolver. 8:11 dice, cuando alguna causa te fuere difícil en el juicio, entra una clase de homicidio. Esto está aquí en el 17, parece que yo me adelanté ya. Cuando no puedas emitir un veredicto de materia legal, distinguir entre sangre y sangre, ¿ves?
se tenía que llevar, para no hacerlo tan largo, al Tribunal Supremo. ¿Cuál era ese Tribunal Supremo? Miren, está aquí, lo pueden leer en su casa, allí en su Biblia, en Deuteronomio 17:8. Dice, cada ciudad tenía sus jueces y oficiales en las puertas. Deuteronomio 16:18. Si surgía un caso demasiado complejo, asesinato, disputas graves, leyes difíciles, se elevaba al lugar escogido por Jehová, que es Jerusalén en tiempos posteriores, y allí se consultaban a los sacerdotes levitas, intérpretes de la Torá. Y el juez principal, más adelante, el Sanedrín, en la época del Segundo Templo, se hacía un veredicto. Entonces, su propósito era evitar juicios contradictorios en diferentes ciudades, mantener la unidad legal, espiritual en todo Israel y asegurar que la Torá fuera el estándar común y no la opinión humana. Entonces, el Tribunal Supremo era la máxima instancia judicial y espiritual de la nación, basada en la Torá. Entonces, en esta Parashat Shoftim, todo esto, el capítulo 16 y el 18, enfatiza la justicia, la pureza en el gobierno espiritual. El primero, jueces y oficiales en las puertas, y luego el Tribunal Central Supremo en asuntos difíciles. Entonces, la justicia no depende de las opiniones locales. La voluntad de Dios revelada en su Torá es el criterio final. ¿Qué pasó históricamente en Israel? En la época del primer templo, esta función recaía en los sacerdotes y profetas. En el segundo templo se institucionalizó en el Sanedrín. Lo vamos a ver con el Mesías, con 71 ancianos. Dice que con sede en Jerusalén, que juzgaba las cosas supremas. Mateo 26, del 57 al 59. En tiempos de Yeshua, el Sanedrín, lamentablemente, se corrompió y muchas veces buscaba mantener el poder político más que la justicia divina. ¿Entró en qué? Se introdujo el soborno. Se introdujo lo que dice que debía ser de 2 o más testigos. Lo vamos a ver cuando dice que no, cuando se emitía un caso, tenía que ser con 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué dice en el Brit Hadashah, en el patrono de Yeshua y el Sanedrín? Vamos a ver este ejemplo con Yeshua. Fue llevado ante el Sanedrín como si fuera un caso supremo. Eso está en Mateo 26, 57, 68. Pero ellos lo condenaron injustamente, torciendo la justicia. Miren, ellos torcieron la justicia que la Torá ordenaba, lo que aquí vemos. Dice, esto muestra cómo la institución podía corromperse cuando ya no se sometía a la palabra del Señor. El principio de la autoridad judicial en la comunidad, eso está en Mateo 18, del 15 al 20, Yeshua enseña que los conflictos deben resolverse primero entre hermanos, luego con testigos y finalmente ante la quejila. Esto refleja el mismo principio de Shoftim, escala de casos para asegurar la justicia y la unidad. Los apóstoles como tribunal espiritual en Hechos 15, 1 al 29, habla del concilio de Jerusalén. Había un caso complejo, los gentiles deben circuncidarse para ser salvos. Se elevó a los apóstoles y ancianos en Jerusalén y ellos deliberaron buscando en la escritura y oraron y emitieron una decisión. Lo pueden buscar por cuestiones de tiempo, ustedes los pueden buscar. Hechos 15 del 1 al 29. Y ellos deliberaron buscando en la escritura, ¿verdad? En la escritura, y oraron y emitieron una decisión que unificó todas las iglesias. Esto fue un reflejo directo del modelo de Deuteronomio 17. Entonces, Dios nos enseña que no todo se resuelve individualmente. Hay principios de autoridad y consejo. La justicia y la verdad se determinan por opinión, no se determinan por opiniones personales, sino por lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, la comunidad de la fe debe tener
orden, líderes, ancianos, maestros, como dice. Yeshua mismo es el juez supremo, porque él es el Padre. Él dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. Es importante. Y si vemos también hay casos que lo podemos ver en Primera de Corintios, eso sí lo voy a leer. Primera de Corintios 1, de 5 al 9. También en el libro de los Hechos lo habla, con la muerte de Esteban. Dice que Pablo, pusieron los testigos falsos, lo apedrearon y Pablo era como ese tribunal que le quitó su ropa. Si la persona era culpable, se vestía. Y si si era culpable, se le quitaba la ropa. No se la entregaba, él recogió la ropa. Y si era inocente, pues se la entregaba. Y aquí vemos como Esteban fue apedreado injustamente ante ese tribunal porque estaba corrompido con Yeshua. Ya ellos se habían corrompido. Y lo vemos en qué ejemplo, cuando ellos le dijeron a Judas los 30 monedas de plata para que entregara al Mesías, ya ahí había corrupción. ¿Ya? Ellos contrataron a 3 testigos falsos, ya había corrupción. Entonces ahí lo podemos ver también. Y en el caso de hoy, en el Brit Hadashah dice que si en algún hermano, lo vamos a poder ver, está en un error, se le llama aparte, luego con 2 o 3 testigos, y luego, si no hace caso, dice que se le tenga como persona, como no creyente, pues. Entonces ahí es claro que no se debe andar con él. ¿Ves? Si está haciendo una cosa que aquí está reflejado en la Torah, que no está alineada a la palabra de Dios, en pecados sexuales, en rebelión, se le llama, se le debe de llamar. Muchas veces no hacemos ese acto. No que está en disciplina, no, debemos de hacer como Dios dice. Se le debe de llamar. Mira, esto está mal. No hace caso, bueno, 2 o 3 testigos. Mira, esto que estás haciendo no está bien. Por esto, con la palabra. No hace caso, entonces ya en la última, dilo a la congregación y te lo pones a ti, para que no contamine y no dañe. Esos son los procedimientos que el Señor establece hoy en día. Otro punto que quería trabajar, que dice en el capítulo 18, del 9 al 13, dice, cuando Dios prohíbe las prácticas ocultistas de adivinación, de hechicería, consultar muertos, sortilegio, termina diciendo, perfecto, íntegro serás delante de tu Elohim. Entonces quería definir lo que significa la palabra íntegro, perfecto. En términos íntegro, aquí es tamín, que significa completo, entero, íntegro, sin defecto, sin mancha, recto. Se usa también para describir los sacrificios sin defecto, el caminar de Abraham que anda delante de mí, sé perfecto, tamín, íntegro. Corazón íntegro de David en Primera de Reyes, que es conforme a su corazón. Tamín no es perfección, sino sin errores. Somos humanos, sino entereza sin mezcla, fidelidad plena, sin doblez ni corrupción. Entonces, aquí habla de una vida marcada por el pacto, que fluye como aguas puras, con obras limpias y sin mezcla. Entonces, ser tamín es estar sellado por el pacto con Dios, con una vida transparente, limpia y fiel. Dios quiere que seamos transparentes. Yo siempre me acuerdo de Natanael. Y aquí un hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Natanael, Yeshua lo vio y le dijo, un hombre íntegro. Y esta debe ser una de nuestras oraciones. Yo le clamaba a Dios en estos días que me ayudara a ser íntegra, que me ayudara a ser tamín, que no haya mezcla en nosotros. Esa debe ser nuestra oración. Estamos en este tiempo de Yom Kippur, que salimos los 40 días de Teshuvah, el Salmo 51, que David hace una oración que debe ser nuestra oración diaria. Señor, límpiame profundamente. Señor, trae tu luz a nuestras vidas, trae tu orden a nuestra casa, la unidad, la ejad, la unanimidad, que todos caminemos como familia, cada uno en una misma frecuencia. Es importante eso, ser tamín. Los pueblos de Canaán
buscaban dirección en prácticas ocultas, dice la magia, la adivinación, consultar espíritu. Israel debía buscar dirección únicamente en la palabra de Jehová y a sus profetas verdaderos. Ser íntegro aquí significa no mezclar la fe de Jehová con supersticiones, horóscopos, brujerías, prácticas paganas. Ser completo en la fidelidad, no dividir el corazón entre Dios y otras fuentes de poder. No, miren, a veces no somos íntegros cuando caminamos en nuestra propia opinión. No escuchamos al Rúa. Yo le pedía perdón al Señor en estos días porque el Señor me dijo, no te muevas, no hagas esto. Y yo impulsivamente, sin escuchar, fue una acción que hice, o sea, le hablé a alguien, le pedí algo y el Señor me dijo, no lo hagas. Me lo gritó así y yo no escuché o sea, tapé mis oídos para no escuchar la voz del Rúa. ¿Y saben qué pasó? Me llevó el golpe. Me salieron así y yo le dije, Señor, perdóname, ayúdame a escuchar tu Rúa. Dice el Señor le reclama mucho en esta pueblo, si mi pueblo me hubiera consultado, si hubiera estado en asamblea de consulta. Consultémosle al Señor, preguntémosle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Espíritu Santo, perdóname si he apagado tu voz. Yo quiero ser dirigida por ti. No andar en nuestra propia opinión, sino ser guiada y direccionada por ti, por el Rúa, porque Él dijo, yo no te voy a dejar solo, te voy a dar al Rúa Jacodes, para que te guíe a toda verdad. Entonces, pidámosle al Señor que nos haga cada día sensible, oídos para oír. Danos oídos como Salomón le dijo, Señor, dame un corazón oyente, corazón para obedecer tu mandamiento, para obedecerla, para oír al Rúa que el Padre nos dejó y ser direccionados por Él y no en nuestra propia opinión. Hermanos, andar en nuestra propia opinión es pérdida, es terrible. Pero qué lindo es caminar en asamblea de consulta, consultarle a Él, Señor, traer y consultarle a Él. En un día el Señor nos libra de todos nuestros enemigos, porque el enemigo cae en un día es destrozado, en un día, de verdad. Entonces, Él dice, este mismo principio aparece con otras palabras, en el Brihad Hashá, en Mateo, sencillos como palomas, Mateo 10:16, pureza sin mezcla de malicia. Irreprensible significa shalom a la maestra Carmen Rincón. Un beso, Carmen. Dice Teresa, yo le digo ya Teresa, sencillos como palomas, irreprensibles, ¿verdad? Que es amectots. En Efesios 1:4, sin mancha, íntegros en amor. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo contrario también es esto, ser inconstante, corazón dividido. Colosenses 1:22 dice, en Yeshua Dios nos presentamos santos sin mancha e irreprensible, también, ¿verdad? Delante de Él. Entonces, así como Israel debía de ser íntegro, en obediencia, en la Torá, nosotros somos llamados a ser íntegros en Yeshua, nuestro Cordero. Ser íntegro, ser es una sola pieza, sin doble vida, sin mezcla lo santo con lo profano. No vivir a medias entre la fe y las prácticas del mundo. Ay, voy a leer el horóscopo. Miren, el Señor me trae esto. No lean el horóscopo. Ay, para ver qué signo yo soy, a ver qué va a pasar. No, eso es pecado. Yo a veces escucho a creyentes en el Señor que creen en el Mesías, pero leen el horóscopo. No, son prácticas paganas. Y yo sé que lo leen por ignorancia, porque no saben que a Dios no le agrada, que son prácticas de adivinación. Ni echar suelto. Ay, tal día. Ay, me pasó un gato negro. Ay, no. Dios quiere que seamos íntegros y nuestra manera de vivir está en la palabra del Señor. Es lo que Él dice. Amén. Entonces, otro elemento que está en Deuteronomio 20 del 1 al 4, miren lo que dice. Deuteronomio 20 del 1 al 4 dice, cuando salgas a la guerra,
contra tus enemigos y veas caballos, carros, pueblos más grandes que tú, no tengas temor. Otro elemento de ellos. Mi mamita no. Ay, perdóname. Besito. Ajá, ok. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros, pueblos más grandes que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová Elohim está contigo. Él te sacó de la tierra de Egipto. Y será que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se pondrá en pie y hablará al pueblo y le dirá: escucha, Israel, vosotros os acercáis hoy para pelear contra vuestros enemigos. No desmayes vuestro corazón, no temáis, no os alarméis y os aterroricéis delante de ellos, porque Jehová, el Elohim, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Cuántos aquí están ahorita o van a ir a la batalla? Esto es lo que el Señor nos dice. Que no tengamos temor. Miren, no escucha, Israel, le dice. No tengáis temor. No desmaye vuestro corazón. Tenemos adversidades. Enfrentamos, puede ser gigantes, puede ser que lo vamos a estar viendo. Aquí también nos va a decir cuáles son esas cosas que nos vamos a enfrentar. El Señor nos dice hoy, no desmayes. El Señor nos dice hoy, en vuestros corazones, no temáis. Miren, a veces enfrentamos cosas y humanamente yo he sentido temor, miedo de cosas, pero el Señor nos está diciendo y nos viene diciendo que no tengamos temor, no entremos en pánico, no nos aterroricemos, que no nos alarmemos cuando el enemigo quiera venir contra nuestras vidas, personas que se levantan. No os aterroricéis delante de ellos, porque vienen a infligir terror con nuestros hijos, atacando a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra vida, nuestro trabajo, en cualquier área. Que cada uno sabe en qué el enemigo los está atacando, o tiene un adversario, o un Tobías, o un Zambalá que se ha levantado. Como usted se levantó para edificar los muros, van a venir los Tobías y los Zambalá, como decía el pastor Eber. O van a venir el malvado Amán a querer armar una horca para ustedes. Pero ¿saben qué dice el Señor? Que no les tengamos temor, porque Él está con nosotros, porque Él defiende nuestra causa, porque Él es el juez justo. Y nosotros emitimos la sentencia. Busque lo que el Señor dice y proclame esa sentencia sobre nuestros adversarios. El Señor Yeshua nos dijo que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, por los que nos persiguen, que nos ultrajan, que tengamos sumo gozo. No es fácil, pero hay que practicarlo. Y el Señor nos prueba. Y debemos tener fortaleza y no temer. Amén. Él está con nosotros. No temer a las adversidades. Y cuando se levantan es que estamos haciendo las cosas bien. Amén. Entonces, dice aquí que no tengamos temor. Entonces, en este contexto de Jueces, trata la justicia y el liderazgo y la pureza del corazón. Y Él nos dice que no tengamos temor. ¿Ves? La pureza del corazón del pueblo que va a habitar en la tierra. Antes de hablar de guerra, Dios establece jueces y oficiales, adoración pura, sin ídolos, profetas verdaderos, no lo leí, pero dice que no debe haber profetas falsos, ni que profeticen de su propio corazón. Y que debemos de respetar al profeta como Moisés, a lo mejor no de la altura de Moisés, pero debemos de oír a Dios y a sus profetas. Creed a vuestros profetas y seréis seguros. Y dice, ¿y cómo sabremos que lo que el profeta está hablando es verdad? Dice que sí se cumple. Entonces, primero Dios establece la justicia, la santificación. Y hay otros puntos que no toqué, pero ustedes lo pueden estudiar. Hablé de los donativos, de las prácticas idolátricas. El Señor estableció ciudades de refugio. El homicida sin intención, respetar los límites. Miren, respetar los límites de la propiedad. No, si a ti te dan un terreno, no te pases del límite. No le robes propiedad a tu vecino. No lo hagas, eso es pecado. Y si usted lo hizo, pida perdón. Yo una vez lo hice. Mi mamá me dio un pedacito de terreno. No lo digo, pero cuando yo leí, yo dije, Señor, y le pedí perdón a mi mamá.
mamá, perdóname. Y mi papá dijo, no, eso no, lo dejó así. Pero no debemos de hacer eso. No debemos de robar los límites. No, traspasar los límites. Dice, no mover los mejones, o sea, la marca de propiedad de tus semejantes que fueron fijados por los pioneros en la herencia de las heredades, en la tierra que Jehová tu Dios te entrega a poseer. Si usted tiene una casa y tiene un terreno y ese es su límite, no traspase. No le robe terreno a su vecino. Testigos. No, los testigos deben de decir la verdad, no haber testigos falsos. Los preparativos para salir a la guerra. Eso también es importante. Dice, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no le tengas temor. Si esa persona que te está haciendo la guerra, que te está haciendo contra usada por el mismo diablo, no le tengas temor. No le tengas temor, dice aquí. Si tú estás caminando en rectitud y haciendo lo que le agrada a Dios y no le has hecho nada malo, sino que Él, simplemente porque el enemigo lo está usando, no le tengas temor. Porque dice aquí, quien Él te sacó de Egipto está contigo. El que te sacó de Egipto está contigo. Cuando se acerque a la batalla, el sacerdote le dirá, no se desanimen, ya lo leí, no tengan miedo. No caigan en pánico, dice aquí. Ni quiebren ante ellos. No se aterroricen. Jehová su Elohim, quien los acompaña para luchar por ustedes contra sus enemigos, para protegerlos. Tenemos a Jehová, el Todopoderoso. Miren, yo he escuchado gente que dice, ay, yo me aferro a mi jefe o me aferro a tal fulanito de tal. No, ellos no son nuestros protectores. Nosotros nos amparamos bajo Jehová Sebaot, el Todopoderoso. David era perseguido por un rey y él se amparó y nunca lo pudo descubrir donde él estaba. Lo buscaban para matarlo. ¿Tú sabes qué es un ejército de una nación te busque? Nunca lo pudieron encontrar porque Jehová lo guardaba, lo protegía. Él nos acompaña, Él lucha y les dice, y les da dice, el que vuelva a su casa para evitar que su cobardía desanime. Dice, entonces, dice aquí, alguien que está comprometido, entonces da una instrucción si alguien estaba comprometido, si alguien no había disfrutado de su casa, vaya y disfrute de su casa, de lo que sembró. Dice, alguien tiene miedo o está desanimado, que vuelva a su casa para evitar que su cobardía desanime a su compañero. No desanimemos a nuestros compañeros, que en nosotros no haya cobardía. Y si hay cobardía, mija, aléjese para allá y no transmita esa cobardía. Apártese, porque aquí está escrito así. El Señor no quiere eso entre nosotros. Dice, acerca del trato al enemigo. Cuando te acerques a la ciudad, ¿verdad? Para tomar una ciudad, primero, si ellos ofrecen la paz, y si no aceptan, entonces ve a la guerra. Y si aceptan, dice que le cobrarán tributo, ¿verdad? Y le dice, otra le da instrucción a ellos. Esto es una parte muy importante. Algunos pueblos que estaban lejanos, el Señor le dice que harás la guerra y que, bueno, le cobrarás tributo. Pero hay 7 ciudades, miren, que el Señor dice que ellos debían de destruirlas por completo. Y vamos a ver aquí qué representa. Hablando del temor, hablando de eso, que el Señor dice que no tengamos temor. Dice, no temas. Significa temer, reverencia, asombrarse. En este contexto no se refiere al temor reverente, sino al miedo paralizante ante el enemigo. No debemos tener ese miedo paralizante. Por lo que el enemigo dice, hace, no. No. Dios manda, no dejes que el temor controle tu decisión, porque su presencia es mayor que cualquier ejército. ¿Qué nos dice el Señor? Está quieto y ve la salvación del Señor. Jehová Sebaot está con nosotros. Y Manú está quieto y ve la salvación. En quietud y en reposo seremos salvos. Amén. Yo creo esa palabra. Yo estoy caminando con esa palabra. Él es mi juez y Él es mi defensor. Amén.
No temas porque yo estoy contigo, dice Isaías. No desmaye vuestro corazón. Eso tiene que ver con la palabra al-yeral levanjet. Dice rab, que significa de la raíz rab, R-A-J. Blando, débil, tierno. Literalmente, que vuestro corazón no se ablande. El pueblo, ¿ve? Que el corazón no se ablande. Entonces, la capacidad del líder interno, la mente, corazón, de sostenerse firme. No dejes que tu interior pierda firmeza ni autoridad por el miedo. No nos dejemos gobernar por el miedo. No nos dejemos. Miren, yo he sentido eso. Pero no debemos dejarnos de gobernar y decir Jehová, Sebaot y Manú está con nosotros. Y yo cuando leo esta paracha me he llenado de mayor fuerza. No os alarméis, temblar de terror, estar aterrorizados, no. ¿Ve? Se usa para un miedo que hace perder el control, retroceder. Dios dice, no dejes que el pánico gobierne tu cuerpo. No dejar que ese pánico gobierne nuestras vidas. Entonces, la palabra ni os aterroricéis, agitarse, precipitarse, actuar impulsivamente. No actúes con ansiedad o desesperación. No actuar con esto. Tener el control, ser sobrio. Que el Padre nos ayude, hermano. A no ser guiados por el temor. Ni por el terror que otros infunden. No. Jehová está con nosotros. Entonces el Señor nos dice, no temas. No midas tu fuerza por lo visible. No desmaye el corazón. No pierdas la autoridad interior. No te alarmes. No dejes que el miedo gobierne tu mente. No te aterrorices, no hables o actúes fuera de la fe. Eso es importante. La batalla exterior se gana primero en la mente y en el corazón. Por eso el sacerdote, no el soldado, hablaba. El sacerdote representa la voz de Dios que afirma identidad y propósito. Entonces, Yeshua dijo en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En Lucas 12:32, no temas porque pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido de bien daros el reino. Efesios 6:10-17, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces, es importante de mantenernos firmes en la fe. No dejes que el temor nos controle y recuerda que Jehová pelea por nosotros. Y otra parte muy importante es esta, en el 20:16-18. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Elohim te da por heredad, dice, no dejarás con vida a nada que respire, sino que los destruirás completamente. Miren, el hitita, el amorreo, lo puede leer en esta versión. Y luego, claro, aquí también lo voy a decir en mis apuntes. Pero en esta versión, el 20:16, dice así, miren. Dice, solo en las ciudades de estas naciones que Jehová tu Elohim les está dando, como su herencia, no dejarás vivo todo lo que respire. Porque ustedes destruirán a los hititas, miedo, desaliento. A los emori, amargo, feroz, hablador que juzga. Los canaítes, mercaderes celosos, y los perisí, descuidados, inseguros. Los ibí, hablador imaginario. Los yebusí, orgullo altivo. Como ordenó Jehová su Elohim, para que ellos no les enseñen a ustedes a hacer de acuerdo a sus taobet, abominaciones que ellos hacen para sus dioses, así haciendo a ustedes cometer pecado, como Jehová su Elohim. ¿Ve? Y aquí el mismo Padre dice cuáles son esos pecados: la hechicería, la idolatría, los pecados sexuales, el ofrecer los hijos a Moloch, a los sacrificios. Entonces vamos a ver,
el hitita, el amorreo, el cananeo, el fereceo. Elohim mandó que lo destruyéramos por completo. El contexto histórico un poco de esto. Estos pueblos no eran simples naciones enemigas, representaban sistemas de idolatría, corrupción moral y prácticas espirituales destructivas que habían llenado la tierra de Canaán con violencia, prostitución ritual, sacrificios humanos e injusticia. Eso está en Génesis 15:16. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes volverían cuando la maldad del amorreo se haya colmado. Es decir, la destrucción no fue por etnia, sino por una maldad espiritual que se había completado. Entonces, cuando en el contexto espiritual y simbólico, cada una de estas 6 naciones, son 7 porque también está Malé. Bueno, estas 6 naciones representan una raíz de corrupción del alma humana, un tipo de enemigo interior que Israel debía destruir dentro de sí mismo para poder poseer la tierra, es decir, vivir en plenitud y santidad, y no aprender esas prácticas. Veamos el significado hebreo pictográfico espiritual. Por ejemplo, los hititas significa la raíz es hatat, quebrantar, asustar, aterrorizar. Entonces, ellos su significado era temor, pánico, ansiedad paralizante. Ya, ellos representan el miedo que rompe la fe, el temor que impide avanzar. Ellos infundían asusto, terror, temor, pánico, ansiedad por sus prácticas, por lo que ellos hacían. Y eso representa el miedo que rompe la fe, el temor que impide avanzar. Pero dice aquí que el miedo, desaliento, eso precisamente caracteriza a los hititas. Son símbolos del espíritu de temor y desánimo que frena la obediencia. Eso está en Números 13:29, cuando los espías menciona que los hititas como gigantes que habitaban en la tierra, ellos infungieron en el pueblo de Dios temor. ¿Y qué dice el Señor? Cuando vayas a la guerra no tengas temor. Le dijo, no se aterroricen. El Señor está con nosotros. Así como estuvo con Moisés, Él estaría con nosotros. Amén. Entonces no dejemos que eso ese temor venzamos eso de nuestras vidas. El emori, que son los amorreos. Es decir, hablar. La raíz es amar, que es decir hablar. Significa los habladores, los exaltadores por la palabra. Entonces, pictográficamente está la fuerza cabeza, agua, flujo, cabeza. Dice, una autoridad que fluye por la palabra. Representa el orgullo y la autosuficiencia expresada en palabra. El juicio, la crítica, la arrogancia verbal. Hay gente que tiene arrogancia, que emite juicio, que hace críticas arrogantes. Entonces, los amorreos simbolizan a los que se exaltan por lo que dicen, más que por lo que hacen. Representa el ego espiritual. Entonces, ejemplo de ellos en Deuteronomio 2:30, el rey Sehón, el amorreo, se levantó contra Israel como un símbolo del orgullo que impide entrar en la tierra. Pero el Señor lo destruyó. Entonces, los cananeos, ¿quién eran los cananeos? Ellos hablan de bajar, someter, negociar, pero corruptamente. Mercader, comerciante. En tiempos antiguos los cananeos se asociaba con los mercaderes. Eso está en Oseas 12:7. Vamos a ver qué dice para que veamos. Oseas 12:7. Oseas. A ver aquí. 12:7, mira lo que dice. En cuanto a Canaán, él tiene balanza falsa y él ama tiranizar. Los cananeos tenían balanza falsa. Y en esta paracha, no la leí tampoco, pero dice que no tendrás piedras distintos pesos. O sea, tienes que ser íntegro, la pieza exacta. ¿Por qué? Porque ellos compraban algo con una pieza exacta y después tenían otra piedra que era de menor peso. Entonces, mira, este es el peso. Quitarle. Es pecado eso.
Es como cuando tenemos, yo me acuerdo en Venezuela que uno iba a comprar a las purgas, al centro, las verduras. El tomate a tanto precio, tantos kilos. Pero mentira, era menos porque el peso estaba falso. Y eso es un pecado. No podemos tener pesa falsa, no podemos robar ni aceptar soborno. Entonces ese era el cananeo. Si en nosotros hay ese tipo de cosas, esas prácticas que ellos tenían, las prácticas sexuales, ser hablador, el temor en nuestras vidas, eso tiene que ser erradicado de nuestros corazones, de raíz, exterminarlo. No puede estar eso en nosotros. También está en Mateo 21:12, ¿ya? Lo pueden leer. Los fariseos, que es pericín, por cuestión de tiempo, ya me estoy pasando. Dice, abrirse, estar sin muro, significando a personas sin defensa, sin límites. Una autoridad que habla pero no tiene muro, no tiene límite. Representa la vulnerabilidad espiritual, la vida sin límites, ni protección, la inseguridad interior. Ellos, estos fariseos, ellos no tenían límite. Había la depravación, sin límite. Entonces, espiritualmente, quienes viven sin contención, sin disciplina, abiertos a cualquier influencia, no le agrada al Señor. Está en Zacarías 2:4. Usa pueblo sin muro para describir a Jerusalén vulnerable antes de ser rodeada por la presencia de Jehová. Estaban sin muro, sin protección. El Jebeo, el Jibín, dice vida, declarar experiencia, relacionado con Jabat, vivir por la experiencia, no por lo que dice el Señor en su palabra. Representa la carne en busca de placer, experiencia sin discernimiento espiritual. El impulsivo de vivir según los sentidos, no según la fe. Entonces, y el jebuseo, voy rápido por cuestiones de tiempo, yo lo voy a subir si les gusta este material. Dice pisotear, humillar, significando los que se aplastan, los que oprimen. Representa la opresión espiritual, la condenación, el orgullo, religioso. Entonces, esos pueblos tenían que ser destruidos para que no nos enseñen según todas sus abominaciones. ¿Qué hacían ellos? Ellos infundían temor, desánimo, ansiedad, orgullo, codicia, comercio, toda la corrupción, inseguridad, falta de límites, placer carnal, sensorialidad, orgullo. Había prostitución. Ellos hacían orgías con animales. El Señor dice que no te echarás con animales. No te acostarás con la mujer de tu padre. Todas esas prácticas paganas ellos hacían. Y el Señor lo establece y lo manda a erradicar para que Israel no se corrompiera. Porque dice que la tierra los vomitó por su pecado. Pero si ellos hacían esas prácticas, la tierra lo iba a vomitar a ellos. Y lamentablemente Israel cayó en esas prácticas. Sacrificaron a sus hijos, levantaron altares a Astartet, se corrompieron. Hubo la corrupción hasta en el sistema judicial. Y por eso ellos fueron llevados cautivos. Pero el Señor promete restauración. El Señor nos restaura. Yeshua es el mediador. Yeshua anuló el acta de decreto que nos era contrario. Y Él quiere que ahora nosotros caminemos en santidad, nosotros caminemos en justicia, en verdad. Si venimos al Señor es importante la instrucción, la enseñanza. Por eso que Él puso rey, Él puso sacerdotes, Él puso los 5 ministerios, jueces, policía, para que ejecutamos justicia. Justicia. Los sacerdotes, los ministros, en el Brit Hadashah enseña quienes eran puestos en autoridad para ser escogidos como vamos a decir, diáconos, como pastores, tenían que ser marido de una sola mujer. Aquí establece, y lo pueden leer, aún para escoger un rey. Dice que no debía de tener mucha riqueza, no debía tener muchas mujeres para que no se corrompiera. No debía tener su propia Torá, escudriñar las escrituras. Él debía de escribir con su puño y letra, con un sacerdote, la Torá para que todos los días la leyera. Todos los días debemos de leer las escrituras para que rija nuestra vida, no nuestra propia forma de pensar,
nuestra propia opinión, para que nosotros caminemos en el diseño del Padre Celestial, para que no torzamos el derecho, para que seamos también íntegros, puros, perfectos, sin mancha. Eso es lo que el Padre quiere, para que nosotros no haya mezcla, no haya prácticas paganas, o no caminemos en nuestra propia opinión, sino como el Padre ha establecido el diseño de familia, el diseño de hogar. Oremos, hermanos, para que el Padre nos ayude a establecer ese diseño en nuestras vidas. Caminar según los preceptos del Señor. Y luego, en la parashá 49, habla, y también establece, dice, cuando salgas a la guerra. ¿Ve? Aquí, en esta parte, ya en la parashá 49, va a reafirmar lo que aquí estamos hablando. El Señor nos manda que hagamos morir. En esta parashá habla, ya leí antes de entrar a la 49 cuáles eran las costumbres de estos pueblos, el uso de la magia, la hechicería, el encantamiento para dominar por el miedo, ritos de sacrificios humanos, prácticas de terror para someter pueblos, prácticas de terror. Miren, prácticas de terror para someter a los pueblos. Por eso que su nombre significaba temor, las costumbres de los hititas. Culto a la diosa de guerra y de muerte. El espíritu de miedo y del control. La manipulación por el terror o el trauma. Los amorreos, que son los emoritas. El hablador, ellos eran soberbios, arrogantes. Su nombre literalmente significaba habladores. Se consideraban dueños de la palabra y la ley, pero sin juicio, sin justicia verdadera. Practicaban idolatría egocéntrica, adoraban a dioses que representaban su propio poder, como Molet y Baal. Corrupción en juicio, falsos profetas, manipulación de la palabra, el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia. El cananeo, ya sabemos que es someter, negociar, costumbres, mercaderes, comerciantes que mezclaban la religión con negocio. No podemos mezclar eso, la religión con negocio. Corrupción en los pasajes, soborno, sacrificio por interés económico. Sacrificaban personas por los intereses económicos o sacrificios. Prostitución sagrada como parte de los cultos, templos de Artasté. Fiestas sensuales. Miren, materialismo extremo. Usaban la religión como forma de comercio. No podemos hacer estas prácticas, no las podemos traer a su pueblo, al pueblo de Dios. La codicia, el materialismo, la manipulación espiritual por ganancia. El fereceo, eso tenemos que erradicarlo de nuestras vidas y del pueblo del Señor. Eran nómadas, aldeanos sin fortificación, vivían sin normas ni estructura moral. Promiscuidad, falta de disciplina, vida sin límites, el descuido, la mezclaban fácilmente con otras culturas y sus ídolos. Vida sin contención espiritual. El hebeo, vivida experiencia, sensualidad, costumbres, adoraban a dioses de la fertilidad, prácticas, orgías, rituales, todas estas cosas. Usaban drogas, perfumes, alucinógenos de ritos sexuales. Miren, velemos que no haya esa mezcla en el pueblo. Creían que la experimentar el placer, era un medio de adoración. Vivir según los deseos de la carne. No. La santidad del Señor. Los jebuseos, pisotear, humillar, costumbres. Ciudadanos de Jerusalén antes de David usaban el poder para oprimir y humillar. Prácticas de esclavitud, crueldad, desprecio a los débiles. No debe haber desprecio a nuestro prójimo. Altivez, pisotear los santos. El orgullo que desprecia la humildad. La religión sin amor, la dureza del corazón. Los jerjeseos, ellos eran expulsar, arrastrar al barro. Entonces su costumbre era habitar en zonas pantanosas. Creían en los espíritus de la tierra, en los muertos. Practicaban la micromancia, la consulta de espíritu. Nada de eso debe haber en nosotros.
Nada, ni si nuestros ancestros hacían esto, no, debe ser erradicado. Supersticiones, hechicería, contaminación ritual, apego a lo terrenal, a lo muerto, vivir en lo carnal, no en lo espiritual. Entonces es importante que nos apartemos de todas esas cosas. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Destruid las obras de la carne. Eso está en Colosenses 3:7. Miren, que destruyamos idolatría, celo, prostitución. Dios le habla que Dios desprecia la obra nicolaíta, porque habla de esas obras nicolaitas, tiene que ver con estas cosas. La mezcla de lo pagano, ¿ve? Jezabel, que seduce. No, esa mezcla no puede estar, debemos de erradicarlo, porque nuestro Elohim es santo. Y en la parashá, en el contexto de esta parashá, la 49, cuando salgas a la guerra, él establece, dice, la guerra contra tus enemigos, y se les entregue Jehová, su Elohim, en sus manos y cautivo. Entonces empieza a hablar. Dice, Dios establece aquí cómo se debe aplicar su justicia. Allá nombra jueces y nos dice algunas cosas, pero aquí ya cómo aplicarlas. Entonces, no solo en los tribunales, sino también en la guerra, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en la relación con el prójimo, en la pureza del corazón. Amén. Entonces, los elementos de justicia que debían aplicar los jueces, las pesas y medidas justas, eso está en el 25:13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesas grandes y pesas pequeñas. Ya medio lo había hablado. Habla, la integridad debía ser visible en todo trato comercial. Miren cómo eran los cananitas, mercaderes fraudulentos. Entonces debe haber integridad en nosotros. Si reparamos, si hacemos algún trabajo íntegramente, no mintiendo, no engañando a nuestros hermanos. Amén. Entonces debemos de ser de buen testimonio. Entonces dice, la raíz hebrea de justicia implica equilibrio, rectitud, exactitud, fidelidad. El juez y el comerciante debían reflejar la naturaleza de Dios. Él no falsea ni engaña. No debemos de engañar. ¿No? ¿Qué pide el Señor? Hacer justicia, misericordia. Hablar verdad cada quien con su prójimo. No debemos de engañar. Amén. Entonces el cliente no puede tener doble medida. Una para Dios y otra para los hombres. La justicia comienza en el corazón. Pureza moral y familiar. Se estableció cómo tratar los casos de adulterio, violación, honra familiar, etc. Dios preserva la santidad del hogar porque es reflejo del pacto entre Dios e Israel. Un hogar corrompido produce injusticia. Un hogar santo produce generaciones justas. Amén. Dios no estableció el divorcio ni la separación. Dice que fue por la dureza de vuestros corazones, porque al principio no fue así. ¿Ve? Él habla ahí, lo pueden leer por cuestiones de tiempo, del matrimonio. Si una mujer era sorprendida, cómo debía ser juzgado el caso. Y por qué podía haber una separación, un divorcio. Y también el Señor dice en Malaquías, que un hombre no debe dejar a su mujer ya cuando esté anciano, porque eso se llama crueldad. No debe haber eso. Dice, no, el otro es el cuidado de los necesitados. 24, estoy resumiendo, pero ustedes lo pueden leer. ¿Oyeron? El 10 al 22. No pervertirás el derecho del extranjero, del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Esto es una cosa, miren, si mi esposo antes decía, si alguien viene de algo, voy a su casa y lo saco. No, no tienes derecho. Eso se llama injusticia, no puedes hacer eso. Pueden leerlo ustedes. No perviertas el derecho del extranjero. El extranjero no le retenga su pago, ¿no? Después te lo doy. No. O no lo oprimas porque nosotros fuimos. Dice que no debemos de oprimir ni siquiera al egipcio, porque Egipto, uno que sea de Misraim, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Entonces el juez debía proteger a los más vulnerables. En el sistema judicial de Israel no existía para castigar solamente, sino para restaurar el equilibrio roto por el pecado o por la injusticia. Entonces la justicia de Dios siempre incluye misericordia, la responsabilidad social. Si ves extraviado el buey de tu hermano, no te desentiendas, llévaselo.
Entrégase. Si no sabes de quién es, bueno, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? Habla. La justicia, eso es importante, importante. No desentendernos. Esto enseña los principios, no te apartes. Literalmente no te ocultes. La justicia no es solo no hacer el mal, sino permanecer indiferente ante el mal. No podemos permanecer indiferentes. Esto es en todo sentido. Amén. La disciplina y la corrección. Si hubiere pleito entre algunos y acudiere al tribunal, el juez justificará al justo y condenará al culpable. La función del juez era restaurar el orden divino. El castigo era limitado, máximo 40 azotes, porque la finalidad no era humillar, sino corregir. Siempre Dios no quiere la destrucción del hombre, sino corregir. Y por eso que en el Brit Hadashah se dice, bueno, si ves que alguien tiene algo contra ti, ves y reconcíliate con tu hermano. Pero también dice que si alguien está haciendo algo malo, llámalo. Después 2 o 3 testigos y luego tenlo ante la congregación. Y si no cambia, tenlo por gentil. Porque el Señor al que ama disciplina, la justicia en la guerra. Incluso en tiempos de guerra, Israel debía mantener la pureza y la compasión. Dios no permite brutalidad ni abuso, porque el ejército era un pueblo santo bajo su autoridad. También habla, vamos a leer algunos puntos, ya estoy cerrando, y lo último es que él manda a destruir a Amalek por completo. Contra las prácticas idolátricas, estoy pasando, un momento por favor. Ajá. Si la acusación fuese el adulterio, habla de la si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, él habla de todos estos puntos, lo pueden leer en su casa. Violación contra una mujer soltera, si una mujer era violada, deberá pagarle, deberá resarcir. Miren, a veces se da abusos en los niños, es necesario denunciar, es necesario hacer denuncia. Si una persona es violada, esa persona debe recibir, se le perdona, pero debe recibir su disciplina por amor al prójimo, para que sea erradicado. Dice, ningún hombre tome en matrimonio a una mujer de su padre, ¿ves? No debe. Relaciones prohibidas, ni echarse con animales, nada de eso, porque serán prácticas de estos pueblos paganos. Manteniendo el campamento puro. Si un hombre cuando iba a la guerra tenía eyaculación, nocturna, debía salir, bañarse y luego en la tarde pues reingresar. Bañarse es importante, andar por allí así, aprender. ¿Tuviste relaciones? Yo sé que esto es algo muy delicadito, pero báñese, ¿ya? Báñese y luego lave su ropa, de su sábana. El Señor manda hacer todas esas cosas. El asilo, dice, no devuelvas a su amo un esclavo que sea rescatado de su amo y entregado a ti, y vivirás contigo en el lugar que mejor le parezca de tus ciudades. No lo provoques. Okay. La pureza sexual, que no haya prostitución entre los israelitas, no puede haber prostitución. Este es un pecado, y en Apocalipsis habla de eso. No debemos. Y un caso que también se presentó en Corintios, no debe haber eso. Entre israelitas, no practiquen la homosexualidad. No lleves a la casa de Jehová un pago de una promesa, el salario de una prostituta o precio de un perro, pues incluso ambos son aborrecidos por Jehová, su Elohim. O sea, no lleves ante el Señor ofrendas mal habidas. Eso es un pecado. No hagamos eso. Interés, también dice el interés, no le cobres, mire, habla aquí del interés, que no le cobres a intereses, no haga eso, hermano. Intereses, si usted le presta a un familiar, no le cobre intereses, eso es pecado. Eso está aquí y lo puede leer usted mismo en Deuteronomio 23:20. No causes que tu hermano cobre interés, ni interés de dinero, ni interés de comestible, ni interés de ninguna otra cosa sobre lo que suele cobrar. No se puede hacer eso. Eso no se debe hacer. Puedes causar que un no, bueno, puedes cobrar interés a un no creyente, pero a tu hermano no.
extranjero, sí, pero a un hermano no. Cuando hagas una promesa a Jehová tu Elohim, no tardes en cumplir tu promesa. Pues Jehová tu Elohim te la reclamará y estarías en falta. De cumplir lo que prometemos. Trabajando en campos ajenos. Cuando entres en un campo, en un viñedo de tu prójimo, puedes tomar, pero no agarres una cesta y llenes todo y te lo lleves. Eso se llama robar. No puedes hacer eso. Puedes agarrar un manojo de trigo, arrancar espigas y comértela, pero no cortar un manojo de espiga y llevártelo, porque es robar. Divorcio y segundas nupcias de adulterio. O sea, que si un hombre se casaba, con una mujer, la repudiaba, ella se iba, se casaba con otro marido, después el marido también la repudia y que se vuelva a casar con el primer marido, es pecado. Yeshua, recuerden que él se desposó con nosotros, pero él tuvo que morir. Y nos volvemos a casar y las bodas que vamos a tener, las bodas del Cordero, nos vamos a casar con él. Amén. Porque Israel se prostituyó y se le dio carta de divorcio, pero Yeshua murió y ahora nos vamos a casar con él. Amén. Eso después se explica mejor. Diversas normas de convivencia. No se debe tomar como prenda algo esencial para la vida de un deudor, como la piedra superior o el inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida misma, su cama, su ropa con que se abriga. No, eso es un pecado. Debemos de eliminar ese mal. Ten cuidado en cuanto a la afección de lepra, que debía ser cuidadoso para que no trajera impureza al pueblo. Entonces los sacerdotes debían tener cuidado, o sea, tener cuidado de eso. Y recuerda lo que Jehová tu Elohim hizo a Miriam en el camino cuando salió de Egipto, que le dio lepra. Prendas asalariadas y otras normas de convivencia. No retener el pago. Aquí. No cometerás injusticia contra el prosélito, el huérfano. No tomes como prenda la vestimenta de una viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Tratar a los extranjeros con respeto. Cuando recojas cosecha de tu mano, deja siempre algo. Yo me acuerdo que mi papá tenía una granja y recogíamos paritas, dejamos eso blanquito. No dejábamos nada. No, el Señor siempre dice que debemos dejar algo para los pobres. Miren, lo estamos aprendiendo aquí. El Señor nos está corrigiendo. Darle al pobre, darle al huérfano, a la viuda. Dios da para todo. Pena de flagelación. Cuando haya una disputa entre dos personas, deberá presentarse ante un tribunal para que lo juzgue. El tribunal exonerará al inocente y condenará. También habla del casamiento del liberato, cuando se le tiene que levantar descendencia a un hermano. Esto se hacía. Pena por humillación. Si dos hombres estaban peleando y la mujer se metía y le tocaba los testículos a la persona, eso también era, le cortarás a ella la mano. No se debe hacer, no se le debe tocar los testículos en esos pleitos a los hombres, una mujer que se meta, eso es pecado. Miren lo que aprendemos. Pesas y medidas falsas, ya lo leímos. El recuerdo de Amalek, aquí se termina la parashá. Siempre presente. Recuerda lo que hizo Amalek en el camino cuando salieron ustedes de Egipto. ¿Qué representa Amalek? Amalek representa frialdad, te ataca por lo más débil. Y el Señor le dice y emite un juicio contra Amalek. Y fue lo que Dios le mandó a hacer a Saúl, que los dejó. Y aquí ya estaba escrito. Eso está en Deuteronomio 25, 17. Vamos a ver, aquí dice, miren. Ya estoy terminando con esto. Y gracias, y disculpen lo largo. Recuerda lo que hizo Amalek, morador de un valle. Ustedes en el camino, cuando ustedes salieron de Misrayim. Cómo él los encontró en el camino y los golpeó a los de atrás. Todos los que estaban débiles, cansados. Y él no temió a Elohim. Por lo tanto, cuando Jehová tu Elohim te haya dado reposo, verá a todos tus enemigos, deberás de destruirlo por completo. Amalek, el pasado, te ataca en la parte más débil. Y el Señor no se olvida. El Señor hace justicia.
No podemos meternos con la niña de sus ojos, con su pueblo. Amén. Entonces, en esto termina la parashá. Hasta aquí la voy a dejar. Gracias. Yo espero que haya sido de bendición. Fue un poquito extensa. Discúlpenme. Eran 2 en 1. Pero el Señor nos está hablando. Y nos está diciendo, ¿ves? Que Él está con nosotros. Que Él nos ama y que Él quiere que caminemos en santidad, en pureza. Hay una parte de aquí en esta parashá de la 48 que quiero leer 2 puntos para cerrar. Aquí, para ver, así lo quiero subrayar. Dice, en Isaías 51, dice, soy yo quien los consuela. ¿Por qué le temes a hombres mortales, criaturas humanas, que son tan efímeros como la hierba? ¿Te olvidaste de Jehová, tu Hacedor, que extiende el firmamento y puso los cimientos de la tierra? Continuamente vives aterrado, sin cesar, por la furia del opresor, que se prepara para destruirte. ¿Pero dónde está la furia del opresor? Ya se ha desvanecido. El cautivo rápidamente será liberado y no morirá en el sepulcro. Hermoso. El Señor nos dice aquí que no tengamos temor de estas personas, que los erradiquemos por completo. Esos 6 pueblos, 7 pueblos que nos atacan, que son feroces, que vienen con temor, que cuando vayamos a la guerra no nos aterroricemos. Y aquí el Señor nos dice, ¿dónde está la furia del opresor? Ya se desvaneció. El cautivo será librado y no morirá el sepulcro. Y no le faltará pan, pues yo soy Jehová, tu Elohim, quien agita el mar y ruge las olas, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Yo puse mis palabras en tu boca y a la sombra de mi mano te protegí. Estamos protegidos por Él. Amén. Para implantar el firmamento y cimentar la tierra. Dice, y para decirle a Sión, tú eres mi pueblo, despierta, despiértate, levántate, Jerusalén, tú que tomaste de la mano de Jehová la copa de su ira, tomaste del recipiente hasta el fondo, hasta la borra de la copa desconcierto. Entre todos los hijos que dio a luz, no hubo quien la guiara. Entre todos los hijos que criará, no había quien la tomase de la mano, estando en el exilio. Doble calamidad recayó sobre ti. ¿Quién podrá consolarte? Saqueo y destrucción, hambre y espada. ¿Quién podrá consolarte? Tus hijos están debilitados, tendidos en las esquinas de cualquier calle, como un bisonte atrapado en una red, saturados de la ira de Jehová, de la reprensión de tu Elohim. Por consiguiente, escucha esto, ciudad desdichada y embriagada, pero no de vino. Así dice tu amo, Jehová tu Elohim, que defiende la causa de tu pueblo. Mira, he quitado la copa de tu mano, la copa del desconcierto. Amén. Él la ha quitado. No tomarás más la copa de mi ira, sino la pondré en manos de tus opresores. Los que dicen de tu alma, échate al suelo, que pasaremos sobre ti. Y tú te tendiste en el suelo de modo de piso y de calle para los que pasaron por encima. Despiértate, Sión, despiértate, vístete de gloria. Vístete tu hermosa ropa, Jerusalén, ciudad sagrada, pues no volverá más a entrar a ti dominante, ni el incircunciso ni el impuro. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate en el trono de Jerusalén. Libérate de las cuerdas de tu cuello, oh prisionera hija de Sión. ¿Ves? Aquí el Señor nos está diciendo que nos levantemos, que nos vistamos de gloria, porque en lugar, esa copa de ira ya fue quitada. No tomarás,
sino que la pondré en manos de tu opresor. Él la pone en manos del opresor. Y recomiendo la enseñanza que tiene el pastor Ever, tremenda, me bendijo demasiado, que habla las instrucciones para Hakipurín. Hermoso. Él, la horca que prepararon los malvados, los amanes, ellos caen en su propia horca. Ellos son ahorcados en su propia trampa. Y dice aquí, y pondré en manos de tus opresores. Esa copa, el Señor ya la ha quitado y la pone. Pero es necesario, y lo hicimos en este Yom Kippur, purificarnos, limpiarnos, caminar en rectitud, prepararnos para la guerra, no tener miedo, no aterrorizarnos, sino caminar en valentía, en fortaleza, porque Él es el que pelea por nosotros. Jehová, Sebaot y Manú está con nosotros, está quieto y ve la salvación. No vamos a ir en desconcierto, aterrorizado, no vamos a correr por aquí buscando ayuda aquí. No, la ayuda viene de Él. Y le consultamos a Él. Y en un día nuestros enemigos son barridos. Y aquí lo dice el Señor. Y Él quiere que nos despertemos. El Señor ha producido un despertar en su pueblo. Está trayendo un despertar. Y nos vestimos de gloria con las vestiduras sagradas, vestiduras de santidad, de lino fino, de buenas acciones, haciendo justicia, haciendo lo que es recto, lo que el Señor establece. Amén, para nuestras vidas. Esa es la palabra. Entonces, aquí el Señor nos ha dicho eso, que apártense, salgan de allí. La salvación de nuestro Elohim, ¿verdad? Porque dice aquí, apártense, salgan de allí, porque es impuro, salgan de allí y purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Y en la del 49, dice así, miren. Dice, eterna misericordia de Jehová, restauración de Israel. Canta estéril, Jerusalén, tú que nos dabas a luz. O sea, tú que tus hijos fueron desterrados. Prorrumpe de cántico y alegría. Tú que nos has tenido trabajo de parto. Porque ahora los hijos de la desolada, Jerusalén, serán más que los de la mujer casada, dice Jehová. Expande el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tu residencia. No te limites. Prolonga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Pues te expandirás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia le dará naciones y poblarán nuevamente las ciudades desoladas. No tengas miedo. Esta es la palabra siempre. No tengas miedo. No serás avergonzada. No te sientas humillada, pues no serás deshonrada. Te olvidarás del ultraje de tu juventud, pues tu amo es Jehová tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu libertador, el Santo de Israel. Él es llamado Elohim de toda la tierra. Jehová se llama para que vuelvas como esposa abandonada y de espíritu melancólico, como la esposa de la juventud, que fuera rechazada, dice Jehová. Por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te reuní. En un acceso de ira oculté mi rostro de ti, pero en un instante, pero con amor eterno te mostraré misericordia. Dice tu libertador, Jehová. Él es nuestro libertador. Amén. Él tiene pacto con nosotros. El pacto dice, las montañas pueden ser movidas, las colinas pueden tambalearse, pero mi benevolencia no se apartará de ti, ni tambaleará mi pacto de paz, dice Jehová, quien te muestra misericordia. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No se aparta. Él está con nosotros. Él nos dice que no tengamos temor. Él está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en justicia. Caminar en rectitud. Caminar según los mandamientos del Señor. El hombre tiene que ser marido de una sola mujer. El que anhela obispado. No dado al vino.
juzgar con justicia, establecer los juicios que el Señor ha establecido. Y aquí está. No tenemos que inventar nada. Ya los profetas lo dijeron. Nosotros tenemos que caminar con la palabra, con la voz profética del Señor, con lo que el Señor ha dicho, que está escrito. Lo que viene, lo que falta por cumplirse, proclamarlo. Proclamar los juicios sobre los adversarios de Israel. Amén. Lo que dijeron los profetas, que están por cumplirse. Caminar alineados a la palabra. Bueno, bendiciones. Dios los bendiga y los guarde. Amén.